Cristianos que son atribulados. Apocalipsis 2, versículo 10, la primera parte del versículo dice: no temas en nada lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El Señor dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Esta expresión, yo conozco tus obras, como hemos indicado ya, es una expresión típica de Jesús a cada una de estas iglesias del Apocalipsis. A todas estas iglesias el Señor les dice: yo conozco tus obras. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que el Señor está consciente de todo lo que es la vida de la iglesia desde el principio hasta el final. El Señor conoce nuestras vidas en sentido particular. Así que al Señor no podemos engañarle ni hacer maromas para hacerle creer cosas que no son. Yo conozco tus obras quiere decir yo conozco tus intimidades. Porque el Señor es omnisciente, o sea, que lo sabe todo. Ustedes recordarán que al principio de estos estudios basados en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis les habíamos dicho que habría iglesias donde el Señor no encontró nada indigno. Bueno, pues la iglesia de Esmirna es una de estas iglesias. El Señor no encuentra en esta iglesia nada para reprocharle, sino que todo es bueno en esta iglesia. Los hermanos de la iglesia de Esmirna estaban siendo atribulados por causa de su fe en Cristo, y su fervor cristiano era tan grande y tan poderoso que de las pocas iglesias que se mencionan en Apocalipsis es la única donde a través de la historia ha permanecido el cristianismo hasta el día de hoy. Y esto es un gran ejemplo para nosotros y para el mundo, pues el Señor no ha quitado su candelero de su lugar. Esto es una gran evidencia de lo que el Señor encontró en esta iglesia, la cual, sin embargo, como sabemos, tuvo que pagar un alto precio por su fe. Las tribulaciones mostradas en la iglesia de Esmirna son una muestra de la forma como los cristianos tendrán que experimentar situaciones difíciles en todo el mundo a través del tiempo. Veamos cómo los cristianos han sido atribulados. Primeramente, los cristianos fueron atribulados al principio de la era cristiana, o sea, los cristianos primitivos. El Señor les había advertido que ellos serían aborrecidos y despreciados por el mundo de la misma manera como a Él lo aborrecieron. Él dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 18 al 20. El día en que el Señor llevaba la cruz en el camino hacia el Gólgota para ser crucificado, Él habló a las mujeres de Jerusalén que estaban llorando al ver su tremendo sufrimiento. Dice la Escritura: pero Jesús, volviendo hacia ellas, les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23, 28 al 31. A los discípulos el Señor les hizo conscientes de las dificultades que tendrían que enfrentar por seguirle. Pero al mismo tiempo les da la garantía de su victoria por encima de toda persecución. Fíjese cómo él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Apocalipsis 2, 10a. Bueno, gracias a Dios las tribulaciones serán cortas, serán por tiempo breve. 10 días implica un tiempo corto, pero esa lucha contra la iglesia siempre será una lucha tenaz. Los hermanos de Esmirna estaban siendo perseguidos por los judíos de esa ciudad. Gente que se preciaba de ser el pueblo de Dios. Dice la Escritura: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. El Señor dice que esta sinagoga era una sinagoga de Satanás porque ellos estaban persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y una persona que persigue a Cristo no puede ser un hijo de Dios, sino un hijo del diablo. Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Una sinagoga de Satanás, entonces, es aquel lugar donde la gente se reúne a planificar cosas contra Dios o contra los hijos de Dios. No importa cómo se llamen. Aquí se está identificando claramente que todo el que le hace daño a Cristo y a su iglesia está de parte del diablo. Y que toda obra contra la iglesia de Cristo es obra directa de Satanás. O sea que el diablo es responsable intelectual de todo esto. El apóstol Pablo explica por eso que no todo el que nace en Israel es israelita. O sea, si no es de la fe de Jesucristo, no es un auténtico judío según las Escrituras. Romanos 9, 6 al 8. Es por esto que los judíos de Esmirna son catalogados como, tristemente, ¿verdad?, sinagoga de Satanás. En segundo lugar, los cristianos son atribulados en este tiempo. La iglesia ha pasado a través de la historia por pequeñas tribulaciones. Bueno, si la comparamos con lo que será lo que la Biblia llama la gran tribulación. Pero el saldo que han tenido estas tribulaciones a través de la historia es enorme. En el siglo XVI, la época oscura de las Inquisiciones, cuando el catolicismo romano, pretendiendo tener dominio absoluto sobre los que profesaban su fe libremente, mandaba a la hoguera a los que pertenecían a otros grupos cristianos no católicos. Los cristianos evangélicos eran amadrinados y arrojados a las aguas para que se ahogaran.
Y a algunos les quitaban la piel vivos, les cortaban la lengua, les sacaban los ojos y las uñas en carne viva. El propósito del catolicismo romano es llegar a ser una sola iglesia en el mundo. Y para eso tienen un movimiento que se llama el ecumenismo. El significado de esta palabra es unidad. Así que pretenden que todas las iglesias evangélicas y protestantes se unan con la iglesia católica bajo la cabeza del Papa. Y en la búsqueda de congraciarse con los evangélicos, entonces los llaman sutilmente hermanos separados. Pero lo que ocurre es que no comulgamos con muchas de sus creencias y prácticas a todas luces antibíblicas. Recordemos lo que nos dice la Biblia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, versículo 9. Los cristianos son perseguidos en el día de hoy en muchos países, incluyendo países de Occidente. Hay países latinoamericanos en donde se mantiene una tenaz persecución contra los cristianos. Usted puede buscar las estadísticas en las redes sociales y ver la lista de estos países en donde la persecución es sistemática o donde apenas se tolera y donde existe una gran discriminación por causa de favorecer de manera exquisita a la iglesia oficial del Estado. Pero esto es algo que no nos debe sorprender, aunque no significa que debamos quedarnos tranquilos sin protestar. Bueno, pero de todos modos, acojámonos a la palabra del Señor, las cuales son siempre mucho más elocuentes que cualquier acción que nosotros podamos tomar en favor de nuestros derechos como ciudadanos de este mundo. El Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, versículos 11 y 12. El Señor no quiere que nos autocompadezcamos, sino que soportemos cualquier tipo de persecución y tribulación con la cabeza en alto. Finalmente, los cristianos serán atribulados al final de los tiempos. Es cierto que al final de los tiempos, los creyentes han de pasar por una persecución en la gran tribulación desatada por el anticristo. Y esto que nosotros estamos haciendo con mucha libertad ahora, que nos podemos reunir en nuestros templos, no será posible hacerlo. Vamos a tener que hacerlo a escondidas. Así que debemos disfrutar ahora y aprovechar este tiempo en que podemos proclamar el Evangelio y celebrar nuestras actividades en el templo. Porque se llegará el tiempo cuando no podremos hacerlo. Quizás no lo veamos nosotros, pero lo van a ver y lo van a vivir nuestras generaciones futuras, nuestras generaciones posteriores. El anticristo vendrá y pretenderá usurpar el lugar de Dios, provocando todo tipo de persecución. Muchos piensan que los creyentes no vamos a estar aquí cuando llegue la gran tribulación. Pero lo que vemos en la Biblia es que luego de la gran tribulación vendrá el Señor a levantar a su iglesia, no antes. Y entonces lo que dice el Señor se cumplirá. Dice la Escritura: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 y 22. El Señor acortará los días. Y la única razón que tendría el Señor para acortar los días será en ese tiempo de la gran tribulación, cuando estén los creyentes sufriendo la tenaz persecución del anticristo. Y el dolor y el sufrimiento de los creyentes harán que el Señor adelante de esta manera su venida. Por la descripción que vemos en la Biblia, nos damos cuenta que por causa de la magnitud del daño que tratará de infligir el enemigo a la iglesia, este periodo de tan corta duración parecerá una eternidad. Los seres humanos recordamos muy bien los periodos de crisis, pero por lo general pasamos por alto los tiempos de bonanza, durante los cuales nos sentimos cómodos, seguros y felices. Pero los tiempos difíciles se quedan grabados en nuestra memoria, pues causan grandes traumas que son imborrables. No obstante, sabemos que el Señor se encargará de eliminar de nuestras vidas todo daño ocasionado por las vicisitudes por las que tengamos que pasar, producto de nuestra fidelidad a Él. En Apocalipsis 21:14 leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que Dios te bendiga.